Bueno, muy buenas tardes. Vamos con la segunda y cabera conferencia de esta tarde dentro de este ciclo de perspectivas de la discriminación lingüística. Ahora pues conocíamos un poco el contexto románico y ahora vamos a meternos en farina lo que finca la discriminación lingüística, y para ello tenemos con nos a María del Carmen Méndez Santo, licenciada en Filología Hispánica y doctora en Lengua Española por la Universidad de Vigo. Participó en proyectos de investigación en la Universidad de Santiago de Compostela, también la de Vigo y la de Alcalá de Henares, y enguaño forma parte del proyecto Estandaref dirigida por la doctora Carla Amorós en la Universidad de Salamanca, y es profesora de español como lengua extranjera desde 2005. En el 2008 ganó una beca de doctorado de la AEFIC para trabajar en la Yeren State University de Armenia, y su perfil internacional complétase con estancias de docencia e investigación en Rumanía, Ucrania y Japón. Además fue profesora convidada en Irán, Lituania, Uzbekistán, Malasia, Austria y en Reunión y Tailandia. No se asusta de ningún lugar para ir a enseñar y a aprender. Fue profesora ayudante y contratada doctora en la Universidad de Alacant hasta 2023, donde la conocí y donde siempre tuvo aquel de difundir el asturiano, de llamarnos ahí a falar y de enseñar a sus alumnos que también existía esta realidad lingüística. Forma parte del grupo de investigación de adquisición y enseñanza de lenguas adicionales de la Universidad de Alacant. En total impartido, bueno, aquí por más de 65, pero viendo los que lleves este año, pues supongo que sumará ya 80 o más conferencias en diversas universidades del mundo. Disponibilizó más de 50 libros, capítulos de libros, artículos. Y hoy tenemosle aquí, especialmente por uno, que no me gusta cómo hablas, o más bien no me gustas tú, donde aborda el conflicto lingüístico mirando hacia la discriminación. Y en él toca también el conflicto y la discriminación de las personas usuarias de asturiano, con ellos ejemplos que aparecen y otros que son más generales, pero que también nos cinquen, porque al final, igual que pasa con las cuestiones internas del idioma, que se asemellen mucho, como nos enseñaba el profesor Gargallo ahora, con las cuestiones internas o sociolingüísticas, pues aparece una cosa semellada. Tenemos situaciones que muchas veces son les mesmes o que tienen, bueno, pues un parecido muy grande. Hoy tenemos pues un gran honor de tenerla aquí con nos y de dejarla, como siempre, porque no hay otra manera con ella, que nos faiga pues la su presentación y que nos fale como siempre con la espontaneidad y el saber que tiene. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde, arratsaldeón, boas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la convidada. Es un orgullo y una alegría, teniendo en cuenta el mío sofito por el asturiano, por la oficialidad como forma de curiar el su futuro. Estoy súper contenta de estar hoy aquí. No podía ser de otra manera. Penso que participar falando deste tema é unha oportunidade de ouro. Estou moi orgullosa. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti. El título de la presentación viene un poco a la reflexión de ya no las lenguas, sino de las personas. El profesor Gargallo me ha dado pie, me ha hecho un spoiler ahí muy chulo, porque puedo coger palabras que ha dicho como sentimiento, ¿no? Aragonesamente valenciano, y las lenguas son sentimientos y las lenguas son identidades, porque las lenguas no existen sin las personas que las hablan. Entonces, cuando hablamos de fronteridad, de otredad, de las formas, de las críticas que hacemos, más que criticar a una lengua, criticamos a una persona, criticamos a la que esa persona representa también. Por eso el no me gusta cómo hablas. La idea era presentar una reflexión general sobre la discriminación lingüística en todas sus manifestaciones, porque no solo hacia las lenguas minorizadas, sino también otro tipo de discriminaciones. Entonces, brevemente mencionaremos algunas, aunque obviamente el charco de hoy, el jardín, que decía el profesor Gargallo, el jardín de hoy son las lenguas minorizadas de España, pero no quería olvidarme de nadie. Y voy a tomar nota de otra cosa que dijo, ¿no? Que citaba lo de la frase que dijo: esto me llama la atención por una palabra, y a mí me llamaba la atención otra, ¿no? Cuando decía la lengua were replaced. Las lenguas no se reemplazan, las lenguas se arrinconan. Es una política lingüística, no pasa porque sí. El castellano, el otro día estaba leyéndome un libro que acaba de publicar el director de la Real Academia Española sobre el lenguaje claro, que se llama Fundamentos del lenguaje claro, y hay como 30 páginas en contra del lenguaje inclusivo.
no sé por qué, le dio el aire por ahí, y otras 20 páginas sobre por qué el castellano era la lengua que triunfó en España. Y triunfó como se expandió por su gran no sé qué. Y dices, tú no, amigo, expandirse no. Claro, hay que tener un poquito de sensibilidad por los hechos históricos. No nos vamos a tirar los trastos ahora, pero un poquito de respeto, ¿no? Entonces, eso es de lo que vamos a hablar un poquito hoy, sobre cómo las lenguas no son lo que no son resultados de casualidades que pasaban por allí, sino el resultado de políticas históricas más profundas. Lo que pasa es que nos vamos a acercar al siglo XXI, ¿no? Porque tampoco nos vamos a remontar, porque no tenemos tiempo, porque solo han mandado 50 minutos. Así que voy para adelante. La discriminación como fenómeno, cuando hablamos de la discriminación en general, se oculta, o detrás de ese concepto, se oculta la realidad de muchas historias individuales. Yo hoy no quiero venir a hablar de un fenómeno sociolingüístico, sino hablar de las personas que sufren, y por eso traigo muchos testimonios de personas, ¿no? Y de lo que me gustaría traer no es felicidad, como el profesor Gargallo, pero sí empatía. Me gustaría hablar de la empatía lingüística, en el que yo no hablo una lengua para fastidiar la vida a nadie, yo hablo la lengua porque es mi lengua. Y me gustaría poder usarla y que todo el mundo lo respetara, ¿no? Entonces es un poco hacia donde nos va a llevar la charla de hoy, hacia el concepto de discriminación, y discriminación lingüística en particular, y la empatía que tenemos que tener con cualquier persona. Es como cuando, por ejemplo, van dos personas migrantes por la calle y la gente les mira raro porque están hablando una lengua rara, ¿no? Y la primera quizás sensación que les da a personas poco abiertas, ¿no? Dicen, uy, ¿no? Como que se quedan así, ¿estos qué lengua rara hablan? La que sea, hablan su lengua, pues como los españoles cuando migran y se encuentran con otro español, que se van todos a Malta a aprender inglés y acaban todos hablando español, ¿no? Pues esa idea de que las lenguas nos conducen a emociones. Entonces, me gustaría recordar lo que es la discriminación de manera general y la discriminación lingüística en particular, porque creo que más o menos se puede ubicar, pero bueno. Es un fenómeno de desigualdad en el trato por la lengua que se habla o la forma de hablar un idioma, porque, por ejemplo, Blanchet en francés usa un término más general, en inglés se utiliza un poco más concreto, y me gustaría matizar una cuestión particular que se basa en una opresión histórica, en unas jerarquías sociales, y esto es fundamental entenderlo, porque si no, no entendemos bien la profundidad, ¿no? Y en cada territorio es diferente, por supuesto, no podemos extrapolar las situaciones de una región a otra, aunque hay similitudes entre diferentes lugares, pero al final es una represión, un maltrato, una desigualdad, que puede ir de los casos más anecdóticos que vamos a ver a los más dramáticos. Bien, entonces, como decía, esa discriminación se puede dar en lo que se dice, en lo que se pregunta o de lo que nos reímos, y también en las actitudes y en los comportamientos. Podemos tener una violencia simbólica, pero también podemos llegar a tener una violencia física, porque, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Los discursos de odio pueden conducir a que alguien piense que eso es natural y que se puede tomar las cartas y hacerlo, tomar riendas o hacer lo que sea que considere oportuno. Y me importa mucho hablar del discurso desde el punto de vista sociolingüístico y de la crítica del discurso, porque cuando alguien te pregunta cosas como de verdad, pero de verdad, ¿de dónde eres?, lo que te está diciendo es que no eres de aquí. Y se crea, igual que la fronteridad de la que hablaba antes el profesor Gargallo, se crea la otredad. Da igual que tú hayas nacido aquí, que como alguien piense que por tus rasgos físicos no encajas en el canon racial, cultural, alguien te va a preguntar, pero de verdad, ¿de dónde eres? ¿Pero de qué nacionalidad? Hasta que encuentran lo que ellos consideren que es tu identidad legítima o no. ¿De acuerdo? Y de estos casos, de estas filosofías que estamos haciendo, es donde aparecen después los casos concretos de discriminación. ¿Qué es lo que subyace a todo esto? Pues clasismo, capacitismo, racismo, machismo, homofobia, plumofobia, xenofobia, aporofobia o cualquier otra jerarquía de opresión, poder, privilegio y supremacismo. Cualquier persona que se sienta mejor que otra persona va a generar este tipo de actitudes que tienen sus reflejos lingüísticos, que es lo que me interesa a mí. Hoy vamos a hablar de homofobia, de plumofobia, de racismo, de clasismo, a través de claves lingüísticas, ¿de acuerdo? Entonces, esta era una pequeña introducción que quería presentar. Y todo está relacionado con el privilegio. Claro, porque en la vida hay privilegios, y quien diga que no hay clases sociales miente, y será porque quiere negarlas por alguna razón. Pero existe un privilegio social y también existen privilegios lingüísticos. Los privilegios lingüísticos, por ejemplo, como en Estados Unidos, lo que se llama white privilege, ¿no? Porque las personas afroamericanas reciben peores notas en las clases de inglés, porque su inglés no se considera lo suficientemente bueno, porque no es el inglés de los blancos, ¿no? Entonces,
sufren muchas más correcciones a lo largo de sus estudios regulares, reglados de inglés, porque les dicen que eso no es un buen inglés. ¿Por qué no es un buen inglés? ¿Por qué? Porque ¿quién ha establecido el canon de buen inglés? Los blancos, ¿de acuerdo? Entonces, el whiteness se llama así, ¿no? La calidad del blanco. Pero también el de ser una persona oyente en una sociedad oyente. Las personas sordas tienen peor acceso a la información. No estamos preparados como sociedad. La gente no aprendemos lengua de signos española en secundaria. Entonces tenemos muchos privilegios de los cuales a veces no somos conscientes. En este caso, por ejemplo, algunos lingüísticos. Y de que nadie se ría ni te cuestione por tu idioma o por tu forma de hablar, porque si nunca has sufrido un comentario denigrante, piensas que estos casos son anecdóticos o que no tienen tan mala leche o que es muy esporádico. Y cuando luego los comentemos veremos no son ni nada anecdóticos, y por eso me pareció tan buena idea lo del buzón, ¿no? Porque aparte de que se digan cosas bonitas, es necesario visibilizar eso que parece muchas veces algo como una gotita que pasó y que nadie se dio cuenta, nada más lejos de la realidad, y es lo que me estoy dedicando últimamente, a recoger testimonios por toda España de gente discriminada y sobre todo en institutos. El otro día en Lleida vinieron como 300 estudiantes, pues había 300 casos de discriminación por H o por B. Claro, por la variedad del catalán, decían, cuando voy a Barcelona se ríen de mí porque digo Lleida y me dicen que si no sé qué. Me preguntan que si tengo tractor, que mi habla de la frontera es de pueblo, no sé qué, solo en Lleida, ¿no? Y ¿qué dices tú? Pues bueno, y vas a Sevilla y te salen otra vez otros 50 testimonios dramáticos de personas, hijos de migrantes o lo que sea. Entonces yo creo que lo fundamental cuando hablamos de sociolingüística, que es lenguaje y sociedad, es acordarnos de las personas. Y en esta labor divulgativa de la que hablábamos, a mí me interesa mucho el querernos más, respetarnos más y fomentar la diversidad lingüística. Dicho lo cual, me voy a meter en el jardín, en harina y en trabajo. ¿Qué pasa cuando se relacionan aspectos sociales con factores sociales y formas de hablar? Se produce un fenómeno que se llama indexicalidad. Es decir, se adquiere la costumbre de pensar que esa forma de hablar corresponde a un tipo de personas en particular. Es decir, si tú dices esto, eres pija. Si tú dices esto, eres de pueblo. Si tú dices esto, eres así. Esas etiquetas sociales relacionadas con cuestiones lingüísticas se llama indexicalidad. Y voy a poner un vídeo, no me acuerdo dónde está el del audio, ¿vale? Donde se ve esto muy bien explicado y cómo se relaciona, por ejemplo, con el racismo, ¿vale? Y cómo se percibe. ¿Vosotros habéis tenido alguna vez problemas con vuestro acento? Porque al final es algo que nos pasa. La primera vez que yo vine aquí a Madrid, entro un bar y el tío estaba, serán como las 8 de la mañana más o menos, y el hombre estaba ahí de espaldas, ahí haciendo tal, y me dice, ¿quieres algo? Todo esto de espaldas. Digo yo, ¿me puedes poner un café con leche, por favor? Y el tío, sí, un momento. Total, me pone el café con leche, se gira y me mira de... Acento. ¿No había un andaluz aquí ahora mismo? ¿Sabes? Te lo juro de verdad yo. Sí, soy yo, ya sé. Y yo vi como su cerebro se reconfiguró entero, ¿sabes? Como diciendo, pero que también hay negros. Hay negros andaluces. Hay negros andaluces. Sí, tío. Sí. Indexicaliza muchos factores sociales, como pueda ser incluso la raza. Entonces, este camarero, y lo habrá hecho sin mala voluntad, pero fijaos qué profundas y qué enraizadas están el racismo en nuestra cabeza, que escucha, un café con leche, por favor, se da la vuelta, ve un negro y dice, es imposible que sea este. Y dice, ¿dónde está el andaluz? ¿Dónde se ha escondido? Porque no puede la gente imaginar que una persona X hoy pueda hablar así, porque nos acostumbramos a generarnos estereotipos y de ahí estigmas. Yo creo que el concepto de indexicalidad ha quedado explicado con este ejemplo maravillosamente. Claro, no coincide, tú no encajas, ¿no? Hay algo que no coincide, tu acento, tu piel, tu acento, tu origen, pero hay muchas más cosas. Tu nombre no coincide, tu nombre no gusta, tu nombre no me gusta. Mi madre tiene una compañera de trabajo llamada Josefa, de 25 años. Todo el mundo le dice que tiene un nombre de persona mayor. Claro, un día te hace gracia, que te lo repitan todos y cada uno de los días de tu vida, igual ya no te hace gracia. Y con 25 años o con 15, con la autoestima de adolescente, pues igual no te hace gracia. Y esto, bueno, nos parece hasta anecdótico, ¿no? Y dices, bueno, tampoco es para tanto. Por eso digo, vamos a ir de los casos más anecdóticos a los más dramáticos.
En mi anterior trabajo no quisieron aprenderse mi nombre porque les parecía demasiado difícil. ¿En qué momento hemos perdido el respeto? Me da igual cuánto te parezca difícil mi nombre, inténtalo. O sea, cuando ya no nos molestamos por aprender el nombre de una persona con la que trabajas, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿No? Entonces vemos cómo esto va complicándose, pero puede llegar al caso de que no te den un trabajo. Esto es un estudio que se hizo en Austria en el que se mandaban currículums con el mismo tipo de cualificación. Uno tenía nombre nigeriano, otro tenía nombre chino y otro tenía nombre austríaco. No creo que haga falta explicar que a quien más llamaban para la oferta de trabajo era el que tenía un nombre austríaco, después a los que tenían nombres chinos y después a los que tenían nombres nigerianos, con las mismas cualificaciones. Entonces vemos cómo los nombres, incluso los nombres, los antropónimos, lexicalizan origen, religión. La gente se imagina cosas de ti por tu nombre. Entonces esto, incluso el nombre que te ponen, puede conducir a la discriminación. Más allá, pueden incluso amenazar la unidad de la República Francesa, porque una familia bretona quería ponerle el nombre Fanch a su bebé y resulta que un juzgado dijo que no se podía llamar así, que la ñ de un nombre bretón amenazaba a la República Francesa, porque ya se sabe que los bretones no son franceses, ¿no? Porque solo se puede ser una grande y libre, ¿no? Francia, la diversa. Entonces, fijaos que lo prohibieron, luego tuvieron que recurrir hasta que llegó a que lo aprobaron. Pero más casos. En México, el gobierno, bueno, este titular del ABC lo he puesto porque me ha hecho gracia la ideología del ABC, como intenta, bueno, Don Izana, un nombre peleón. Dices tú, ¿perdona? Unos padres indígenas querían ponerle un nombre indígena a su hija y le dijeron, el sistema informático no permite poner esos puntitos y la rayita debajo. Hombre, hemos llegado a la luna. No sé, como argumento es un poquito pobre. Quiero decir, si tienes personas indígenas en tu población y lenguas indígenas, qué mínimo que pongas el sistema informático que permita a tu población inscribirse como quiera, teniendo en cuenta que no son nombres ofensivos, entiéndaseme, quiero decir, es un nombre cultural, no tienen por qué decirte que no puedes llamarle así. Bueno, lo replicaron, lo denunciaron y hace unos años ya que el Gobierno de México sacó una normativa para que no se prohibieran los registros civiles poner nombres indígenas. Bueno, esto ya no lo cuento, pero es verdad, en la época de Franco, pues no, pues por ejemplo, en el caso de nuestra amiga Iraide Ibarretxe, pues que le tuvieron que poner un nombre en español, no fuera a ser que saliera demasiado vasca, ¿no? Entonces, fijaos cómo cuando las dictaduras dicen, no, las lenguas no son cultura, pero cuando la dictadura llega, lo primero que hace es prohibir nombres, prohibir lenguas, prohibir culturas. Entonces, sí que existe una opresión sobre las lenguas y culturas. Y esto es muy curioso porque luego te dicen, es que se politizan las lenguas. No, amigo, tú las politizaste antes. Las politizas desde el momento en que tú dices que usar una lengua es politizarla. Entonces, hay ideología, y quien dice que no tiene ideología miente. Y el caso más dramático exponencialmente que he visto en mi vida es este de la República de Colombia, en el que mandaron a un censador a un pueblo y como la persona que censaba no sabía la lengua indígena, puso que todo el mundo había nacido el 31 de diciembre. Que ya es una falta de respeto gorda, ¿vale? Pero además, en vez de ponerles, yo qué sé, voy a poner un ejemplo, obviamente, de marco mental cristiano. Le podía haber puesto el nombre del santo del día, pero no. Les puso gorda, borracho, sacamuelas. ¿Qué mayor exponencia hay de dramática, de discriminación, de falta de respeto a un pueblo indígena, ¿no? O sea, ya es la sinvergüenza. Ese señor ni sabía lo que era la vergüenza ni la conocía. La respuesta del Gobierno de Colombia fue que había sido sin mala intención. Bueno, que se lo quiera quien quiera, ¿no? Yo iría a quemar algo. Esto todo genera una situación de inseguridad lingüística, porque si tú dices tu nombre y sabes que te van a maltratar, pues ya como que te retienes, te constriñes, ¿no? Dices, uy, pues ya sientes, no tienes la misma experiencia de la vida que otras personas. Las personas racializadas no tienen la misma experiencia de la vida fuera de su contexto, ¿no? O sea, nosotros podríamos ser racializados en otro lugar. Aún así, como blancos tenemos más privilegios sociales. El problema es que no todo el mundo tiene consciencia de la importancia de todos estos detalles. Tú no coincides, y aquí viene el tú no coincides, el de dónde eres de verdad, pero de dónde son tus padres. Me llamo Kevin, soy negro de Camerún y una vez comenzaron a hablarme en inglés por no ser blanco. Este niño nació en Cataluña y habla catalán normalmente. Entonces, claro, ven, ala, te hablo en inglés, ¿no? No vaya a ser que te hable, y no sé, igual en español, pues no, en inglés.
tú no coincides. Siempre siento un pinchazo en el estómago cuando hay que pasar lista en clase, porque no soy de aquí. Siempre me dicen que mi nombre es más raro y que es muy difícil. No eres de aquí y no lo vas a ser nunca porque toda la sociedad se ocupa de decirte que no eres de aquí todos los días haciendo ese tipo de comentarios. Entonces, cuando conocemos a alguien, a nosotros quizás nos parezca anecdótico decirle ¡ay, qué nombre tan curioso! ¿De dónde es? Pero igual esa persona lleva respondiendo eso 30 años. Y al final lo que se genera es la frontera, la otredad. Pues igual no es lo primero que hay que preguntarle a una persona. No porque vaya a ser ofensivo necesariamente, pero siendo conscientes de que esto pasa, pues nos podemos revisar un poco y pensar que quizás esa situación o esa pregunta puede implicar una opresión histórica, un racismo oculto, ¿no? Me han discriminado por mi apellido inmigrante. ¿Qué es un apellido inmigrante? O sea, la construcción social del concepto apellido inmigrante. Es decir, que no eres lo cristiano blanco español, solo se puede ser de una manera. Y mi apariencia. Y se han reído de mi apellido por no ser típico. A veces no me hablan en catalán por eso y me molesta, porque lo hablo y me gusta. Es claro, la gente le cambia, no le habla, ¿no? Otro chico también era de Lleida. Y aquí decía, nunca voy a permitir que me digan qué bien hablas catalán de gratis, qué bien hablas catalán para ser negro, porque ya se sabe que no podrías hablar bien. Entonces, fijaos que estos comentarios en el fondo ocultan un microrracismo. ¿Bien? Y no somos a veces conscientes de lo que implica para las personas que los reciben todos los días de su vida. Soy nieta de inmigrantes y muchos profesores me han felicitado por hablar bien español. Soy nativa. Claro, pero es que al final te están diciendo, cuando dicen es que no se integran, hombre, no les estás favoreciendo que se integren cuando todos los días de su vida les recuerdas, tú eres nieto de inmigrantes. Fijaos en las penúltimas elecciones catalanas, el gran comentario de Feijóo era que la candidata Dolors Montserrat era muy buena candidata porque era muy catalana y mucho catalana porque se llamaba Dolors Montserrat, que era lo mejor que podía decir de ella. Hombre, a ver, tu nombre no te hace mejor persona, ni más inteligente, ni nada por el estilo, ni más de aquí, ni más de allá, ¿no? Entonces es importante recordar estas cosas, por lo que ocultan. Y no sé si os acordáis de esta chica asturiana que estaba en el TikTok y dice, yo soy asturiana y no sé qué, y si eres asturiana y no sé cuánto. Y todos los comentarios que recibió es, ¿cómo vas a ser asturiana y hablar asturiano si eres negra? Entonces, claro, hay un racismo rampante, brutal. Y esto pues no se puede tolerar porque supuestamente estábamos en una sociedad de derechos donde todo el mundo es igual. Esos comentarios son una falta de respeto espectacular. Porque además de generar esa inseguridad lingüística, se genera la inseguridad identitaria, en el que muchas veces incluso alguien llega a rechazar sus orígenes, abandona su lengua, se avergüenza de su cultura, porque no se siente bien, porque todo el mundo le está señalando todos los días. Tu variedad diatópica no me gusta, va vídeo, necesito... Porque aparte de Ana Rosa merece la pena escucharse bien. Habla del Parlamento español. Y luego, perdona, no se puede sentar en el Congreso alguien que dice que el programa. Bueno, no, claro, no, pero es verdad. Hemos tenido, no, yo creo que lo grabé. No les gusta que mi hija se sea en el colegio, y eso que es madrileña. Lo manda por correo, por si acaso en la reunión no te sentiste por aludida. Dificultades del habla. Ceseo. Porque es que ellas dicen que al pasarlo del plano oral escrito hay errores. No somos incultos y no somos analfabetos. Sabemos que se escribe cereza, pero nosotros decimos cereza. Igual que sabemos que se escribe dedo y nosotros decimos deo. Mi hija es madrileña de nacimiento, pero su lengua madre es la mía. No voy a pedir perdón ni voy a pedir permiso. ¿Y sabe qué es lo más fuerte de todo esto? Que me han pedido que por favor en casa hablemos normal. Buenos días. Y luego, gracias. Llega el momento en el que hay gente que te dice, ¿por qué no hablas normal? Pero ¿cómo que hablar normal? ¿Cómo puede ser una presentadora de televisión salga diciendo que en un parlamento, que es una cámara de representación del pueblo, no se puede hablar con una variedad del español? O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué es clasismo? Solo se puede hablar como la gente con dinero, con lo que ella asocia gente con dinero. Entonces, al final, fijaos que, por ejemplo, que a esta madre le digan que hable normal en casa es una falta de respeto a su variedad. ¿Os imagináis que, no sé, una profesora gallega le diga a una madre madrileña, oye, háblale normal al niño?
no hagas laísmo, no digas Madrid y no sé, sería una falta de respeto, porque si le entiendes, ¿para qué haces ese comentario? ¿Es necesario? No. Y además de estas... Uy, Ana Rosa, que se revela. Ay, la madre. No les gusta que Está todo el mundo enfadado. Pero es que además esto pasa con las variedades meridionales, con los murcianos, con los canarios, con los extremeños. ¿Quién habla bien? Que a mí me explique alguien quién habla bien. Esta es una chica que cuenta que es arqueóloga y que en los congresos se ríen de su acento murciano. Yo me acuerdo de un profesor de Murcia, profesor de filología, que me dijo que cuando iba a los congresos a Madrid había aprendido a callarse, que se sentía mal y que entonces prefería no hablar. Claro, cuando alguien llega a ese punto de decir, para que no me pongan malas caras, para que no me digan, ¡ay, el murciano, qué gracioso!, que se calla por miedo, por inseguridad, estamos hablando de pues poco respeto social a las variedades. Pero eso también se ve en los programas de televisión como First Dates, donde le dice, ¡ay, es que este chico tiene mucho acento de pueblo! ¿Y desde cuándo es malo tener un acento de pueblo? ¿Qué significa tener acento de pueblo? ¿Por qué es malo? Fijaos que esto viene de la industrialización, ¿no? Donde pues tener dinero se asocia a una sociedad capitalizada y metropolitana, y ser de pueblo ahora es malo. No sé quién lo dijo, pero ahora es malo. Entonces ella dice, es que Juan tiene un acento de deje, así un deje de pueblo que no es de triunfador. Entonces, claro, ¿qué tipo de sociedad estamos creando? ¿No? Donde hablar gallego es de ignorantes, donde tener acento de... Dice, es que es de Coín y habla como los de Coín. Pues no iba a hablar como la gente de Manhattan. O sea, es que esto es unas cosas... Yo llevo años recogiendo ejemplos y por eso os digo, parecen cosas anecdóticas, pero yo todas las semanas cojo 5 ejemplos nuevos. O por ejemplo ¿no? No sé si conocéis a esta TikToker que es muy famosa, le iban a dar un premio, es andaluza y cecea. Y es como que, no sé, a alguien le explotó el cerebro y de repente, ¿cómo van a sesear? Bueno, ya les hemos perdonado el seseo. Les faltó decir, ¿por qué cecean? Y dicen, el problema es que no he entendido una palabra. Quizá vaya mejor para Canal Sur, que seguramente la entiendan. ¿Qué tipo de comentario es esto? Y además esta chica, todos los comentarios que recibe no son sobre qué información tan buena comparte, qué bien trabajado está el vídeo, no, todos los comentarios son siempre sobre su acento. Entonces se está socavando su profesionalidad, porque en vez de comentar cuestiones sobre lo que ella decía aquí en este caso, en este vídeo, sobre la Catedral de Salamanca o lo que sea, todo el mundo es, ¡ay, qué bonito habla! ¡Ay, qué mal habla! Que alguien te esté diciendo cosas que no tienen nada que ver con tu trabajo por comentario, al final a ti te crea una inseguridad y decir, ¿para qué hago esto si nadie me hace caso? No está haciendo su trabajo, no tiene el impacto que a ella le gustaría. Fijaos lo que les decía antes, ¿no? Cuando los de Lleida hablamos con la E, los de Barcelona se ríen de nosotros. O con unas amigas en Barcelona, en un campamento, estuvieron diciendo que la gente de Lleida no sabemos hablar catalán y que hasta que no hablase catalán bien, normativo, no podía entrar a la habitación. Tenía 10 años. Soy andaluza y en segundo de bachillerato leí en voz alta un poema de Machado, sevillano. La profesora me hizo repetir el poema 3 veces hasta que lo leyera bien, sin acento andaluz. Claro, y esto parecen tonterías, pero claro, son experiencias que está viviendo la gente en las escuelas que hace que pues luego sientan vergüenza y hablen menos catalán o hablen menos gallego o oculten su acento andaluz. A mi amigo de la franja, la de catalán, en un oral le dijo que no le pondría nunca buena nota porque no habla bien catalán, hablando de las fronteras, ¿no? Porque eso no es bueno. Porque ser de frontera es malo. ¿Desde cuándo es malo? Hay que revisar todas las etiquetas que hemos puesto, porque muchas etiquetas de la lingüística, que a veces, lo que comentábamos antes, son etiquetas lingüísticas, se han pervertido, ¿no? Socialmente. Como decíamos de nuevo, inseguridad lingüística. Pero hay más. Tu variedad diastrática tampoco me gusta. ¿De acuerdo? Porque tu forma de hablar indica cosas. Esto no es vídeo, tranquilos. Es de un chico que es gay y dice, yo no estoy en contra de los maricones, pero lo que no puedo hacer es dar una clase así. Este es un gimnasio de prestigio y no podemos permitirnos eso. Esto dijo su jefe, ¿vale? Que dijo que, como pone él, así con más pluma que un pavo real. Porque ya se sabe que para ser entrenador, no sé, pues será de gañanes, señoros, bros, gym bros de gimnasio, no puede ser gay. Claro, y escuchó eso en su primer día de trabajo, que su profesionalidad fue cuestionada por su forma de hablar, que era muy gay. Pues esto es plumofobia. Es decir, que seas gay pero que no se te note, ¿no? Está bien que seas gay, pero bueno,
no mucho, ¿vale? Así como que no, que seas gallego, pero no mucho, que seas gay, pero no seas negro un poquito, pero no demasiado. Entonces, esto pasa. O, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Que constantemente son interrumpidas, le hacen interrupting, mansplaining, y que ya venga un hombre, un señor, a poder ser a explicarte lo que tú ya sabes, ¿no? Incluso hay estudios sobre cómo las mujeres esto es inglés, mimetizan, no, mimetizan. Sí, sí. Imitan las voces masculinas más graves, las CEOs de las empresas, para tener más autoridad, porque la gravitas de la voz masculina parece que es más respetable. Entonces, fijaos cómo el género, la edad, la orientación sexual, tu origen, al final crea situaciones de falta de respeto. De nuevo, inseguridad lingüística. No eres nativo y no me gustas. El nativismo como privilegio, porque además hay que ser nativos, como para ser profesores de idiomas. Te enseña inglés un nativo, ya si sabe enseñar no importa. Si sabe de gramática tampoco. Si ha hecho un máster en pedagogía, se la trae al pairo. Lo importante es que seas nativo, como si todos los nativos hablasen igual. Claro, ¿qué inglés nativo? ¿Te vale un inglés de Nigeria? No, el de los blanquitos de Londres. Entonces vemos cómo es nativismo, clasismo, racismo, etc. Fijaos que hace unas semanas Broncano le hizo una entrevista a Chris Pratt en inglés y el titular es: el inglés de Broncano es de nivel 1 de Duolingo. Qué falta de respeto. Cuando tuvo la entrevista perfectamente fueron capaces de llevarla, y le podrás criticar un poco, pues yo qué sé, alguna cosa, pero si tú eres capaz de tener una conversación en otro idioma, ¿por qué tiene que venir la gente a avergonzarte? Claro, luego llegamos a las clases de idiomas y nadie habla. ¿Por qué será? ¿No? Porque, claro, si a un presentador que tiene una entrevista que se entiende, luego que ya pagan a un intérprete es otro tema, que podían haber pagado a alguien para darle sueldo a alguien, pero eso es otro tema. Fijaos aquí, soy de Enkarterri y me miran mal por hablar batúa, entonces no lo hablo. En Euskadi hay mucha vergüenza de la gente no nativa en casa que aprende el batúa en la escuela y luego se siente inseguro porque habla batúa y entonces no es lo suficientemente bueno. Porque no eres nativo tampoco. Fijaos que incluso en lenguas minorizadas, en vez de, esto lo dije en Vitoria el otro día, cuando alguien habla una lengua que no es la suya, dale un abrazo y un beso y dale las gracias. Y al acabar, vino una niña y me dijo: ¿me das el abrazo? Porque claro, ella hacía un esfuerzo horroroso por hablar batúa y dice: es que siempre me siento tan mal, siempre me miran tan mal y me cambian al español. Que quiero el abrazo. Entonces, fijaos lo importante que es, ¿no? Aquí tenéis una captura, bueno, dos capturas que os voy a enseñar de un proyecto que se llama Equilink de Euskadi, de unas profesoras, en el que hacen terapia lingüística con gente que habla euskera, ¿no? Y aquí dice: el euskera que hablábamos nunca era bueno, porque nunca era tan bueno como el euskera de no sé quién. Y otro comentario, uy, se me han movido decía, perdón, luego aparecerá, imagino. Yo al llegar a la universidad empecé a hablar español para parecer normal. Entonces, claro, la gente que hablaba euskera dejaba el euskera porque se sentía avergonzado, los que hablaban euskera batura, todo el mundo se sentía avergonzado. Pero esto pasa, por ejemplo, también para esta chica, ¿no? Que decía, cuando era adolescente me corregía mucho cuando hablaba castellano con influencia del quechua y el aymara. Qué malo ser trilingüe, ¿no? Entonces, como cuando te corrigen, es que mezclas el gallego con el castellano. Uy, sorry, es que soy bilingüe, ¿no? Qué mal, qué gran problema ser trilingüe o cuatrilingüe. Si no me entiendes, pues espabila, y si no, pues pregúntame, ¿no? Aparte, bueno, con el gallego tampoco es que haya que tener un cerebro ahí privilegiado para entender. Y esto lleva a situaciones como estas, ¿no? El ex primer ministro de Inglaterra reconoció que sus padres le habían mandado de pequeño a hacer un training de su acento, un entrenamiento para encajar en el inglés de los blancos, porque como él era hijo de migrantes indios, que su inglés no era lo suficientemente privilegiado y bueno para parecer primer ministro. Y en Nigeria pasa lo mismo, ¿no? Cuando muchas personas nigerianas o camerunesas van a Francia o lo que sea, ahí tienes la doble colonización. Te colonizo, te robo, y encima cuando vienes a buscar trabajo te digo que no me gusta tu francés, aunque sea tu francés nativo, porque no es el francés de los blancos, no es el inglés de los blancos de la metrópoli, de la colonia, ¿no? Ah, mira, aquí está el de tengo que hablar en castellano. Tu lengua no me gusta, es una lengua de pueblo, es una lengua de pobres, es una lengua de lo que sea. Y ahí vienen todos los prejuicios que nos podamos imaginar. Como veis ahí, tú buscas que los demás piensen que eres una persona normal. Y ya se sabe que si hablas euskera no eres normal. Claro, estos son traumas que acumulamos por los cuales se generan estas situaciones. Una profesora de euskera le dijo a una alumna de Guipúzcoa, de pueblo, que era imposible que hubiera suspendido el examen C1 siendo de pueblo. O sea,
Ya sabes que cuando naces en un pueblo te regalan un certificado de C1, porque como hacer un certificado es hablar un idioma, que no tiene nada que ver hablar un idioma con los exámenes que hay. Tú puedes hablar perfectamente un idioma y suspender un examen de C1, eso por otra parte. O en este caso que dice un señor, claro, tenía que ser un señor, en Twitter, en las ciudades nunca se habla de euskera, porque este señor seguro que se ha hecho un estudio, ¿no?, a lo largo longitudinal y 4 tesis doctorales para saber que nunca se ha hablado de euskera. Así dice que para eso hay gente de todos los lugares, no como en los pueblos, ahí ya que hablen euskera. ¿Qué tipo de concepto es esto de la vida? Pues hay gente que va así, por la calle. Y ya la triple pirueta mortal es con... cuando ya una mujer que gana 2 balones de oro tiene que salir a explicar por qué ha hablado catalán. O sea, es que es... voy a poner el vídeo. Diga lo que diga A o diga B, van a haber críticas porque no todo el mundo le puede gustar. Y es normal, no pasa nada, es respetable. Pero al final yo tenía muy claro que debía hacerlo en 3 idiomas, en castellano, en español, en catalán y en inglés, y obviamente darle valor al catalán, que es mi lengua, que es la lengua con la que me expreso cada día, con la que mejor me expreso además, en un momento que me está viendo todo el mundo. ¿En qué momento tiene que salir Aitana Bonmatí, después de ganar 2 Globos de Oro, a tener que perder su tiempo en justificar por qué hace un discurso trilingüe? O sea, ella explicándole a un monolingüe por qué habla. Y claro, del inglés no dicen nada. El inglés le parece estupendo. Que le diga 4 frases en inglés para quedar bien con el público internacional, eso les parece natural. Que ella le dé las gracias a su familia en catalán les parece una ofensa a su españolidad. Pues menuda mierda de españolidad que tiene la gente. ¿Qué quieren que le diga? Me molesta que un deportista español no defienda el idioma de su país. Pues igual es que su país es Cataluña. Luego, claro, que ¿por qué piden la independencia? Que yo soy independiente yo. No que salude, sino que dé un discurso en una lengua regional. Está ahí como ganadora de un Balón de Oro encumbrado por un Mundial de España. Quitaros la boina de pueblo de una vez. Otra vez con lo del pueblo. ¿Qué perra la gente tiene con lo de los pueblos? No sé, todos nacieron en Nueva York. Y esto es lo que le dicen a una influencer gallega. Tu dialecto en Suiza te sirve para hablar con las vacas. Yo no hablo con las vacas, ni en gallego ni en español. Que perra de hablar gallego, es de ignorantes, es hablar de pueblo, Y es que esto ya lo dije antes, en 1766 se prohibieron publicar libros que no fueran en gallego. El castellano no triunfó ni se expandió, lo impusieron a sangre y fuego. Y quien lo diga, miente. El director de la Real Academia tiene el tacto de una lechuga muerta. Fatal. Y luego decía, claro, eso era muy heavy. Se pasa como 30 páginas diciendo que era súper importante que en el romance se hubiera traducido las leyes a la variedad castellana, porque eso le daba identidad al nuevo reino. Y que claro, era tan importante que entonces hacían que todo se tradujese por primera vez al castellano. Y luego dice, bueno, el Liber Judicorum primero lo vertieron al gallego. O sea, ya estaba traducido, pero como era el gallego no les gustó. Entonces, claro, tú lees eso y dices tú, es que, bueno, lo de la Real Academia viene después, las tortas para la Real Academia vienen ahora. Entonces, esta represión histórica y política es una causa de una estigmatización que en España ha creado y en otros países una diglosia clara donde se asocia a hablar una lengua, el asturiano a pueblo, etcétera. Y también un desprestigio hacia variedades, ¿no? Por ejemplo, este chico contaba que en España le dijeron que quitase el hausa y el fular, que lo hablan muchos millones de personas en África, porque esos idiomas de esas tribus no se hablan. O sea, ¿en qué momento a alguien se le ocurre decirle a otra persona, quita tu lengua de un currículum? O sea, la gente no tiene 2 dedos de frente. Y claro, esto nos recuerda el plurilingüismo de élite y el plurilingüismo plebeyo. No les molesta el inglés, les molesta la lengua de los migrantes, les molesta las lenguas regionales. Esto todo se llama en inglés language shaming, es un término más o menos nuevo, le podemos traducir como avergonzamiento lingüístico, o así al menos yo lo traduzco. Alguien te hace sentir mal por tu forma de hablar, te maltrata por tu forma de hablar. Y es lo que explica, ¿no? Que hay un estigma, que te hacen sentir mal, te genera a ti una falta de autoestima, una falta de percepción de tu valor social y que te aliena, ¿de acuerdo? De nuevo, inseguridad lingüística que conduce, como vemos, al silencio o al abandono de las lenguas y a complejos o a autoodio. Es decir, odio mi lengua, odio mi cultura, me tratan mal, lo voy a abandonar.
Hasta aquí espero que este sociolingüística básica haya servido. Me meto al charco del asturiano en los 10 minutos que me quedan. Antes de llegar a eso, quería decir que lo de la violencia verbal llega a la violencia física. En México quemaron a un niño indígena por hablar otomí. En Estados Unidos le han dado una paliza a una madre o una niña por hablar en español. Los discursos de la ultraderecha no pasan sin desapercibidos, no son gratis. Nos arrepentiremos, ¿no? Bueno, ya lo sabemos, pero por si acaso. Y ahora me meto a los charcos del asturiano. Falacia 1. Vox carga contra Barbón por tratar de imponer una lengua inventada. El asturiano es inventado, no como el español que lo regaló Moisés con las tablas. Ya se sabe. Jesús bajó. Jesús no hablaba arameo ni nada, Jesús hablaba español de Valladolid y le dijo, toma corazón, toda la población, yo os regalo el español. Como bien sabemos, y me venía de perlas la conferencia, la presentación del profesor Gargallo, la Romanía está ahí, no podemos negarla. O sea, esto es negarlo a mala leche, esto es mala fe, ¿de acuerdo? Imponer una lengua inventada, falacia 2 o mentira 2, imponer. Asturias, asturiano. Llámame loca. No sé, Galicia, gallego, Portugal, portugués. Igual ya se hablaba, ¿no? Imponer. El inglés te la regalan. Tú en secundaria y en primaria y en la guardería el inglés te lo regalan. Es un regalo de Dios. Ay, qué bien que vamos a aprender todos inglés. Pero el asturiano te lo imponen. Yo veo ahí una lagunita, ¿no? Cuando además es asignatura voluntaria. Cuando además es, pero eso además, pero que por ejemplo en Galicia, que están ahora con el discurso del gallego, se impone, y la física, y la química, y las matemáticas, pero no eres un eremita que vive en una cueva aislada, vives en sociedad y esta sociedad es bilingüe. Entonces, como sociedad bilingüe, respetas los derechos de la ciudadanía. Si vives tú solo en una cueva, haz lo que quieras, pero como vives en una sociedad, por eso enseñamos también inglés, porque vivimos en una perspectiva internacional, entendemos que puede ser útil, pero fíjate, el otro día hicieron un informe de las lenguas que más salario te dan. Cuando dicen lo del inglés es mentira. Las lenguas que más salario te dan en España es el rumano, el francés y el árabe. Con diferencia, o sea, los trabajos que mejor dinero te van a pagar no es el inglés ahora lo habla cualquiera. Entonces, esos no son los que te van a dar de comer. Bueno, perdón, Carolina López, otra iluminada. La imposición nunca es una solución. Dejen que los asturianos sean libres. Ostras, cuando impusieron el español sí que era la solución. Cuando dijo Nebrija, usted sabe que la lengua es compañera del imperio, a la reina Isabel, ahí sí, ahí lo de imponer nos venía bien. Ya luego después, ya, sí, eso ya tal, como decía Rajoy, ¿no? Lengua impuesta, no como el español que no se impuso. A palos. A mi padre le pegaban en la escuela. A mi padre, no estoy hablando de hace 200 años, a mi padre le pegaban en la escuela por hablar gallego. Falacia 3. Es un invento... Estos que están cubiertos de gloria. Es un invento de laboratorio de 4 amigos apesebrados. Invento de laboratorio. Pregunta. ¿Qué lengua fue estandarizado con 8 amigos que se sentaron un día en Madrid y que se montaron una academia? Dijeron, venga, vamos a reunirnos a hablar de cómo hablar bien en español. Todas las lenguas estandarizadas, todo estándar es artificial, los estándares son artificiales, el estándar del asturiano, el estándar del euskera y el estándar del español. Y el estándar del español fueron 8 amigos, o sea, 4 amigos, pues 8. Mira, el español tenía 8 amigos y todos eran curas y de la nobleza. Eso explica muchas cosas después, pero decir esto es una chorrada, es no tener ni idea y salir por donde pueden porque no tienen nada inteligente que decir. Falacia 4. El modelo del catalán, que ya se sabe que los catalanes son el anticristo, y dice, claro, es que van por el modelo del catalán. Este año el gobierno autonómico incorporará 89 sanitarios y 103 profesores de lingua. Esto es una falacia post hoc ergo propter hoc. Para nosotros, churras con merinas. ¿Qué pasa? ¿Que si tienes 103 profesores de lengua vas a tener menos sanitarios? Esto es una chorrada. Pero lo mezclamos a ver si cuela. Y claro, lo hacen para que no pienses, porque a ti te lo cuentan y no te pones a pensar razonadamente. La gente, bueno, claro, lógicamente, si no, no nos votarían, claro. Entonces, venden que es cara e innecesaria. ¿Desde cuándo la cultura es innecesaria? No sé, es curioso. El gobierno central le da a la ALA unos 50.000 euros al año. El gobierno central de España le dio 15 millones de euros a la RAE. Pues oye, no sé qué me duele más, 50.000 euros, 15 millones. Hablando de chiringuitos, la RAE tiene un chiringuito mucho mejor montado, vamos a decirlo.
Esto es la noticia, por si no os lo creíais, 5 millones de euros por año. Y eso es una fundación privada. Para reforzar. Pero sí, para reforzar el liderazgo de la RAE. Ya el asturiano que no se refuerce. Javier Jovier, otra perla. Dejen de despilfarrar el dinero de los asturianos en sus quimeras asturélficas. Las mal llamadas oficinas de la normalización lingüística nos cuestan 300.000 euros al año. 14 chiringuitos. Vale. El consejero torero valenciano de Vox otorga 300.000 euros a la Fundación Toro de Lidia. Pues puestos a patrocinar chiringuitos, yo prefiero el de la lengua. No sé. Almeida se ha gastado 1 millón de euros en banderas. En banderas. Para que sean bien grandes. Las españolas estas de Madrid, para que sean bien grandes y visibles, 1 millón de euros en 3 años. Hombre, si queremos hablar de chiringuitos, creo que tenemos aquí todos bastante para sacar. Falacia 5. Esa lengua inventada nos sale carísima y además ya sirve para crear desigualdades entre los ciudadanos porque puntúa en algunas oposiciones. Pero lo sueltas así para que la gente piense, esto es como lo de el euskera y las oposiciones en Euskadi, que hay plazas con euskera y plazas sin euskera. No es verdad. Y la gente lo repite y lo repite y lo repite para mentir a la gente. Pero esto es mentira, porque es en unas oposiciones. Entonces es una falacia de la generalización. Para algunas oposiciones cuenta. Y puntúa igual que, por ejemplo, la competencia digital o tener un premio extraordinario. Es un mérito más. ¿Qué tienes de problema que te puntúe en una lengua? Y además más gordo me parece que puntúe en 0,25 cuando hablar inglés o catalán 0,5. O sea, puntúa más el inglés que el asturiano para trabajar en Asturias. Es que, madre mía. Falacia 6. Se está imponiendo el bable que nadie habla en Asturias, dijo Pablo Casado, que Dios lo tenga en su gloria. Lengua que nadie habla, mentira e insensible. La lengua materna del 100% de los asturianos es el español. Ya. Pues según el último informe de la ALA, ¿no?, de sociolingüística, como vemos, la mitad de nuestra población metropolitana mayor de 16 años se divide en casi partes iguales entre quienes reflejan un nivel alto y aceptable de destreza lingüística en asturiano. Pues hombre, teniendo en cuenta que la juventud suele ser la que no habla, esto de que nadie lo habla es mentira. Pero claro, hete aquí que la RAE sale toda enfadada cuando se quita el español de la web de la Casa Blanca porque no es oficial. Aquí nos tiramos de los pelos. Ya cuando es con el asturiano, pues ya tenemos otro discursito, ¿no? Entonces, todas las lenguas hay que protegerlas y también el español en Estados Unidos y cualquier lengua de cualquier población. Pero vemos cómo los discursos van pegando bandazos. Falacia 7 o mentira 7. Despropósito. ¿Dónde vamos a ir con el bable? Cada uno en particular que estudie y hable lo que quiera, pero obligatorio no y no. Soy una asturiana de pura cepa, el autoodio, pero prefiero que mis nietos estudien inglés o francés. Vi a un esto ya es la pera. Vi a un marroquí vendiendo a un japonés y me acerqué y le pregunté en qué idiomas entendieron. La respuesta fue en inglés, más claro el agua. Atención, que esto es inesperado. Okay, Teresa, if you want, we can speak in English. I have no problem with that, and I beg you to answer to me in this terrific and universal language if you want, but I don't see the point. Virginia, otra persona que pasaba por allí, it is true, Ignacio. I don't understand why it is not possible to speak English fluency. English, French, castellano, asturiano, almost catalan. The knowledge of different languages open your mind. I do agree. Teresa, en castellano, por favor. Hola, Teresa. Hola, Teresa, monolingüe, deja de chinchar, por no decir otra cosa. Y además, ¿por qué no les enseñamos inglés o francés? Pues mira, resulta, señora, que tiene que ser árabe, rumano, bueno, francés sí que estaba ahí, ¿no? Entonces, lengua útil o inútil, el inglés, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si te vas a vivir a Uzbekistán, el inglés no te sirve. Yo que viví en Japón, el inglés no lo habla nadie. Para vivir la vida diaria, japonés y punto. Entonces, si te vas a Galicia, tiene utilidad que te aprendas gallego, porque además, pues te encontrarás con una señora perdida a la mano del pueblo que igual no habla otro idioma y te ofrece unos huevos fritos porque le hablas un poco en gallego. O como cuando yo me fui a vivir a Rumanía y le decía a 4 viejas no sé qué y me metían en su casa y me daban de cenar. Es una cuestión de cariño, ¿no? ¿Dónde vas a vivir y por qué hay que elegir? Porque esta es otra falacia. ¿Y por qué no podemos estudiar francés, inglés, asturiano y todo lo que se pueda? ¿Cuál es el problema? ¿No? Estoy terminando, ¿eh? Ah, sí, vale. Aquí está lo del rumano, porque veáis que no me lo he inventado. Los hablantes de rumano se llevan un sueldo medio anual de 82.000 euros. ¿Quién los pillara? El segundo, el portugués, 68.000 y el árabe con 67.000. Curiosamente, lo que más gracia me hizo es que la noticia del ABC decía
que el resultado era que el alemán era el que te daba mejores sueldos, y no era verdad. Hola, ABC, no va a decir que es el rumano. Falacia 8. Una de las razones que ha dado García es de la comprensión de la lengua asturiana. Es como si mañana se presenta una moción en chino. Yo el chino no lo entiendo. Para otra vez presenten el asturiano y castellano. Así, como decía lo de los estatutos antes, ¿no? Así, los que no entiendan el asturiano tienen el derecho constitucional, la podrán leer en castellano. ¡Ostras! Es que para no entender asturiano, esto claro va por días, ¿no? Porque hay días que dicen que es una lengua incomprensible, aquí dicen, el asturiano no existe, es un español mal hablado. Yo no sé por qué se sigue hablando, al menos como el gallego te pone un B1 de portugués. El asturiano es un español mal hablado, ¿no? Entonces, es decir, ¿se entiende o no se entiende? ¿Es español mal hablado o qué es esto? Es así un poco de, depende del día, les da un aire y es como, es incomprensible, entonces es una lengua, porque si el único argumento que tenemos lingüístico es la inteligibilidad, que no es verdad, pero bueno, si le vamos a comprar eso, pues entonces es lengua, pero depende del día, es español mal hablado. Vuelvo aquí. Falacia 9, mentira 9, basura 9. Vox cree intolerable, es que esta es, el uso del asturiano en un acto municipal sobre folclore. ¿En qué lo iban a hacer? Estas señoras ahí están, por Dios, Sonsoles Peralta y Alejandra González, que se busquen una vida, salen diciendo que para hablar del folclore asturiano es intolerable. O sea, qué poca vergüenza tiene la gente. Lengua sin apoyo popular, dicen, para su uso u oficialidad. La oficialidad del asturiano logra un apoyo mayoritario. Esta noticia es de antes de ayer, creo, pero insuficiente todavía, porque no se ha conseguido la mayoría, que estaba por 27, ¿no? Pero casi. Entonces es mentira que no tenga apoyo popular. Pero ella sala, venga, a mentir. Falacia 10, y estoy terminando. La deriva nacionalista del presidente Barbón. Hablar una lengua nacionalista y ya llega Cataluña, independencia, y ya ahí va la ultraderecha, ¿no? El presidente de Asturias, Adrián Barbón, escora hacia posturas nacionalistas difíciles de asimilar a su ideología, que dice ser socialista. Bueno, a ver, yo también tengo quejas para los socialistas, ¿vale? Que socialistas les queda poco. Pero decir que porque tú quieras que una lengua sea oficial eres independentista, hombre, poquito se le ha ido la mano. Defender la oficialidad es ideología. Y entonces no defenderla, ¿qué es? El nacionalismo español, estupendo. Una grande y libre, bien. Asturias y asturiano, mal. Entonces todo el mundo tiene ideología. ¿Y yo qué queréis que os diga? Prefiero estar en la ideología de que viva la diversidad, de que no es malo nada y que alegría a todo el mundo y a quererse más. Y en resumen, clavado, para que no me riñan. Todo el mundo habla diferente, todo el mundo tiene un acento, todas las lenguas son igual de dignas. La discriminación es un fenómeno social, también la lingüística. Las situaciones de diglosia son históricas, negarlas es una falta de respeto. Y decir que el asturiano no existe, que es español mal hablado, que no es necesaria la oficialidad, es una falta de respeto y de sensibilidad cultural supina. Una tontería, vamos. Muchas gracias.